Bienvenidos a Armero, Ciudad de Luz, un viaje a ese pueblo que brilló con luz propia y que dejó huella en nuestros corazones. Hoy seguimos en nuestro especial de pesas. Quiero hablar con mi tío Henry y comenzar, tío, preguntándole eh, qué lo lleva pasar del rol de atleta al rol de entrenador. Bueno, el paso que da es una condición por la situación que sucedió en Armero. Eh, en Armero se rompe todo un proceso de entrenamiento que se llevaba con mi hermano Jesús Elío Oviedo. Al destruirse Armero, al ser derrumbado por esa avalancha del volcán, eh, se destruye todo lo que es el pueblo, todo lo que son las estructuras, los espacios físicos en donde se entrenaban, y se debe empezar una nueva vida. Eh, Intenté seguir como deportista, pero debido a las condiciones económicas y psicológicas, realmente era muy difícil continuar con el levantamiento de pesas como deportista. Eh, la mayoría de personas después de la tragedia del 13 de noviembre del 85 eh, busca alternativas para sobrevivir, para hacer más fácil la vida después de un desastre tan grande. Eh, yo estaba en la Universidad Central. Es ahí que ellos me ofrecen la posibilidad de ganar un dinero, eh, siendo entrenador del equipo, yo como atleta y entrenador al tiempo. Doy ese paso, me estructuro, me preparo para tomar el rol de entrenador. Eh, una de las cosas que hice fue recordar cada situación, cada paso que nos enseñó mi hermano como entrenador. Eh, de hecho, tenía unos programas escritos por parte de lo que él había hecho, y, y eso fue la situación que me llevó a ser realmente eh, entrenador. Ahí me responde parcialmente la siguiente pregunta. Y era, ¿cómo formas a tus propios alumnos? ¿Inspirándote en lo aprendido en Armero, tal vez? Sí, sí, sí. Eh, Parte de lo aprendido en Armero, parte de la capacitación que tuve en la oportunidad de tener en La Habana, con una beca oportunidad que nos dio la Liga de Bogotá, que fue también que nos dio un apoyo incondicional en ese momento, que estaba con el señor Wilford Buitrago, me acuerdo, y pudimos tomar un aprendizaje y una profundización muy grande sobre el levantamiento de pesas. Tío, ¿qué diferencias notas entre ser deportista y ahora ser el entrenador? Es grande. El, el ser deportista es una, es un compromiso de uno consigo mismo, realmente, como lo dije anteriormente, es enfrentar sus propios miedos, sus propias responsabilidades, sus propios deseos, y hacerlo bien porque realmente el que se sube al podio es uno, ¿sí? Y sé que el corazón del entrenador se sube al podio también con uno. Pero cuando uno es entrenador, el compromiso es doble, porque el entrenador sufre cuando el deportista pasa a plataforma. Mira que el entrenador empieza a sufrir desde el mismo momento en que empieza el pesaje corporal, porque la primera competencia que tiene un deportista es el pesaje, ¿sí? Es dar el peso de su división o su categoría donde va a competir. Entonces, todo eso es una estructura que como entrenador debe estar atento a cada momento, a cada gramo que tenga el deportista de más o de menos para que su rendimiento sea el mejor. El entrenador entrega
no solamente toda su conocimiento, sino su pasión, su amor al deportista, ¿cierto? Entonces, uno como deportista recibe toda esa energía, todo ese positivismo, toda esa fuerza que le da el entrenador. ¿Ve? Y ya uno como entrenador, el desgaste es el doble. El desgaste, uno sufre cuando el deportista bota el movimiento. Uno sufre cuando el deportista pierde una medalla, pero uno se alegra, uno disfruta, uno se enorgullece del deportista cuando él se sube al podio. El entrenador no se sube al podio, ¿sí? Pero su corazón está allá con ese deportista. Por eso tal vez a mi tío Eli le decían y le siguen diciendo Papá Oviedo. Sí, sí, es la jefe, es la jefa, es el papá de muchas personas. Hay personas de 50, 60 años, 70 años que todavía le dicen que es el papá, porque es el papá de las pesas del Tolima, es el papá de las pesas de Armero, es el papá de las pesas de Colombia. Tío, y volviendo un poco a Armero, entonces, ¿qué crees que hacía tan especial el ambiente deportivo en Armero? De nuevo, ¿por qué salían tantos campeones? Yo siempre he dicho que hay una genética especial en Armero. Le decía a mi hermano David, es una forma de alimentación muy limpia. Es una alimentación donde teníamos posibilidades de comer pescado, bastante plátano, yuca. Nosotros los únicos suplementos era la aminopapa, la aminoyuca, aminoplátano, porque no teníamos ningún otro complemento. Y no se conocía de ninguna droga, ninguna cosa que mejorara el rendimiento. Realmente era una alimentación muy especial que afortunadamente teníamos en la casa con mi mamá, Anatilde Rodríguez de Oviedo. Ella era una artífice en la cocina, con la nutrición. Entonces, parte de esa alimentación que tenía ese pueblo, ¿sí? Que era un pueblo limpio, era un pueblo que realmente se acogía a los buenos modales, a la buena urbanidad, a la buena alimentación. Entonces, eh, eso propendía porque el deportista armero pues resaltara. Además, el clima es un clima muy sano, muy limpio, ¿ves? Aún lo sigue siendo. Vea, paso yo por Armero y se siente el respirar el diferente. Entonces, creo que eso es parte de lo que pasó para que se lograran grandes resultados en diferentes deportes de nuestro amado Armero. Tío, y si pudieras volver a un solo momento de todo ese recorrido, ¿cuál sería y por qué? Y yo creo que tomar las enseñanzas de cada momento, de cada día que nos impartía de muy buena sabiduría nuestro hermano Eli en el deporte, y también en la parte de familiar, eh, en ese, en esa línea de enseñanza de José Próspero Oviedo, mi papá, de Anatilde, mi mamá, que nos llevaban con una buena educación, con mucho respeto hacia la sociedad, hacia las demás personas. Mm, Creo que me quedaría corto en decir qué retomaría, ¿sí? Porque son muchas las cosas que se podrían retomar, pero si una es que el legado de las pesas en Armero continuara, ¿sí? Que la estructura del coliseo que logró mi hermano hacer en Armero nunca se hubiera acabado, y yo creo que ya tendríamos unos 10 pisos de ese coliseo armado para hacer plataformas de levantamiento de pesas y tener
el mejor equipo del mundo. Porque yo creo que si no se hubiera podido, no se hubiera acabado Armero, Armero sería el mejor equipo del mundo en levantamiento de pesas. Claro, yo también lo creo, tío. Tío, ¿cómo a partir entonces de las pesas incursionas en el para powerlifting? ¿Cómo eso te lleva a ser el único entrenador que ha ganado medallas en Colombia? Y como el paso que eh, se da a través de Fuerzas Armadas. Tío, perdón, explíquele a la audiencia qué es el para powerlifting. Bueno, sí. El parapowerlifting es un deporte que practican las personas en condición de discapacidad que sufren amputación de un miembro inferior o doble amputación en miembros inferiores, ya sea por enfermedad, por gangrena, por polio o personas que sufren atetosis, ataxia, eh, y también se incluyen ahí personas de talla baja. Entonces, el para power eh, lo pueden practicar ese tipo de personas que están en esa condición de discapacidad y consiste en un press banco que llaman o banco de pecho, como lo llaman en los gimnasios. El press banco, que es sentarse en un banco que tiene aproximadamente 80 centímetros de ancho por 2,20 de largo, aproximadamente, no estoy diciendo las medidas exactas. Eh, Se acuestan boca arriba, llevan la barra eh, hacia el pecho y en forma pareja lo sacan desde la barra y vuelven a subirlo a la extensión completa de los brazos. Entonces, ellos compiten en esa modalidad. Eso es el para powerlifting, o sea, levantamiento de pesas para personas en condiciones de discapacidad. Pero no hay arranque, no hay envión, no hay sentadilla, no hay jalones, solamente hay press banco. ¿Y cómo es el paso entonces, tío, de las pesas al para powerlifting? Realmente es un paso grande que hay que dar. No es que yo puedo pasar del levantamiento olímpico muy fácil al para power. No, eh, hay que aprender realmente porque, como lo dije, hay diferentes personas en condición de discapacidad y hay diferentes discapacidades que pueden hacer el mismo deporte. Entonces, había que aprender realmente cómo haría el movimiento una persona de talla baja que tiene un rango de curvatura en sus brazos no tan pronunciado o alguno que no tenga un poco más pronunciado. Eso se mide en grados. eh, o una persona que sufre de amputación sencilla de una sola pierna o una doble amputación o una persona que sufre de polio que en sus miembros inferiores, eh, cómo poderlo sentar en el banco, cómo poderlo acostar en el banco para que él pueda realizar los movimientos. Entonces se estructura un montón de trabajos alrededor de los tonos musculares, de las fuerzas, de los balances que hay en la estructura muscular, ¿cierto? Para llevar al deportista a recibir grandes cargas de peso con las menores lesiones posibles, ojalá sin lesiones. ¿Y cómo haces esa transición, tío, de ser entrenador de pesas a entrenador de para powerlifting? Es un llamado que me hacen a mí de Fuerzas Armadas, ¿sí? Para entrenar a un deportista muy destacado que ellos tenían, pero que pues era el destacado porque era el más fuerte del equipo y sin embargo, pues en ese momento no era ni campeón nacional. Entonces me preguntaron que si esa persona podía llegar a ser un buen levantador de pesas para personas en condición de discapacidad. Él sufre una amputación sencilla de una pierna. Entonces yo lo miro, veo y le digo yo, sí, es posible. Podemos empezar a entrenarlo, podemos hacerle una estructura y algunas modificaciones en la planificación, en los programas, y me asesoro
El conocimiento, yo trabajaba en la Universidad Nacional como entrenador de levantamiento olímpico de pesas y me asesoro de unas personas de fisioterapia, unas docentes de fisioterapia que me apoyan. Llevo al deportista a la laboratorio de fisioterapia de la Universidad Nacional y ahí empiezo a aprender qué músculos se deben trabajar, cómo debe trabajar este músculo, cómo buscar los balances de esta persona y empiezo a hacer modificaciones a los planes de entrenamiento. Entonces, cuáles grupos musculares o planos musculares debo trabajar en mayor cantidad o en menor cantidad, cómo debo equilibrar eh, los dos hemisferios de su cuerpo para lograr que sea una persona con unas condiciones realmente buenas para el parapower. Ahí hago esa transición y realmente empiezo a profundizar acerca del deporte, empiezo a mirar métodos de entrenamiento, a aplicar unos nuevos métodos de entrenamiento, a investigar sobre cómo hacer el plan de trabajo. Y acá realmente no había nada escrito. No, usted no va a encontrar fácilmente cómo entrenar a una persona con atetosis o con ataxia o con polio en el para powerlifting. Entonces empecé a hacer una estructura de plan que me llevara a un buen resultado y le di una vuelta a la forma de entrenar, a la forma de prepararlos físicamente y a la forma de también prepararlos mentalmente, a ser parte de, como de psicólogo sin ser psicólogo, ¿sí? Y sin a abarcar el lugar de un psicólogo, pero sí a estructurar como debe ser una persona que quiera hacer levantamiento de pesas en condición de discapacidad o para powerlifting, ¿sí? Y cómo mejorar sus resultados. Bueno, y estás ahí entonces en las Fuerzas Armadas. ¿Y qué sigue? Después de Fuerzas Armadas, no solamente uno, sino empezaron después del primero, que llegaron dos, tres, cuatro, cinco personas y empezaron a ganar medallas a nivel nacional. Entonces fue un boom cuando vieron que Fuerzas Armadas se posicionó cuando no era nada, no ocupaba ningún lugar en el ranking de Colombia y empezó a ir a torneos nacionales y empezó a estar en segundo, en tercer lugar, ¿sí? Cuando vieron todo ese bagaje y campeones en hombres, si mirábamos en hombres solos, éramos los campeones nacionales. Pero en el combinado, porque para powerlifting, la forma de calificación por equipos se suma los puntajes de hombres y mujeres. Y en Fuerzas Armadas no existían mujeres, no que sufrían el para Sí. power, que entrenen en el para powerlifting. Entonces nosotros estamos en desventaja con Valle, con Bogotá, ¿sí? Porque ellos llevaban hombres y mujeres a competir. Y yo solamente llevaba hombres. Entonces yo les decía, yo nunca voy a ganar, nunca puedo ganarles porque yo sumo solamente mis 7 u 8 hombres que tengo, Sí, ¿sí? Y ellos suman sus 7 u 8 hombres más 7 mujeres, entonces nunca les voy a ganar. claro. Sin embargo, estaba en tercer lugar. Eso es más o menos lo que ha sucedido con el Parapower. Y empiezas a ir a mundiales. No, después de eso empezaron a llamar a un deportista mío a Selección Colombia. Y eso hubo que hacer un trabajo muy fuerte para que él llegara a Selección Colombia. Eh, Cuando lo llamaron a él a Selección Colombia, eh, a mí me llamaron como que si usted quiere colaborarnos, puede entrar a colaborarnos. Y yo, ni corto ni perezoso, entré a colaborar sin devengar ningún sueldo. Eso lo hice en 2017, 16, 17, ¿sí? Que inclusive íbamos a ir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que fue en el 2016, que llevaron a mi deportista a esos Olímpicos, y por parte de la Fundación Matamoros, que me llevaran a Río de Janeiro a competir, a acompañar al deportista, ¿no?
que fue un viaje perdido porque no me dejaron ingresar o no me dejan ingresar eh, por no tener los avales del comité. Entonces, y eso era muy válido para el momento. Cuando llaman a este deportista, ¿cierto? Entonces se dan cuenta los grandes resultados que se empiezan a tener, no solamente de él, sino de otros, y me hacen la invitación a ser el entrenador nacional, a ser parte del Comité Paralímpico Nacional. Entonces, ahí cuando empiezo a trabajar ya más de fondo, más de lleno con el Parapower. Y ahí sí empiezan los mundiales. Ahí empiezan los mundiales, ahí empezamos a asistir al primer campeonato mundial que se hace en Astana, en Kazajistán, en donde logramos un cuarto lugar, ya nos acercamos en el mundial con un deportista, logramos un quinto lugar con una deportista y como tres sextos lugares. Luego vamos a los Juegos Panamericanos en Chile, para Panamericanos en Perú, en Lima, y en Lima logramos deportistas que yo estaba entrenando, como lograr tres medallas de oro, ¿sí? Dos medallas de plata y una medalla de bronce. Entonces llevaba seis deportistas de los que yo entrenaba y logramos esos resultados. Luego vamos al Mundial en Georgia y en Georgia logramos ya la primera medalla de bronce en el Mundial. El deportista se acercó y logramos ya terceros y cuartos lugares. Luego estuvimos en en el Mundial de Dubai, en Dubai, y en Dubai logramos estar medalla de plata, medalla de bronce y, y varios terceros lugares y cuartos lugares. En- Luego de eso vienen los Paraolímpicos de Tokio 2020 que se hicieron en el 2021. Ahí en esos Paralímpicos logramos una medalla de bronce, ¿sí? Logramos cuatro cuartos lugares. Estuvimos ahí pellizcando otro y logramos un quinto lugar. O sea, cogimos cinco diplomas paralímpicos. Wow. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue el logro de la primera medalla paraolímpica para usted como entrenador en Tokio 2020? Eso fue es una pelea grande. Realmente con el deportista teníamos planificado, fue una planificación de 4 años eh, para lograr lo que llaman el ciclo olímpico y lograr esa medalla. Le estábamos disparando a la medalla de plata. Sabíamos que era muy difícil lograr ganarle al deportista de China porque venía con una marca muy alta. El récord en ese momento estaba bastante alto. Sin embargo, nuestro deportista, por estrategia, logró una marca anterior que lo posicionaba en el tercer lugar y con el cuarto movimiento con el tercer movimiento, disculpe, intentábamos lograr la medalla de plata. Sí. El deportista hace el movimiento, do- hace 226, lo hace y yo hago la reclamación. Sí, eso se llama el desafío o el challenge. Y hago el desafío hacia los jueces y el jurado, que es el que tiene la decisión final, son cuatro jurados, tres votaron en blanco y uno votó en rojo, pero tiene que haber unanimidad. Entonces, y el que votó en rojo, pues desafortunadamente era del país que tenía el competidor en el segundo lugar. Entonces perdimos esa medalla de plata. Sin embargo, esa medalla de oro, de bronce, fue la primera medalla que logra Colombia y se logra un entrenador de nacionalidad colombiana para Colombia en la historia del deporte del para powerlifting. Sí, sí. Otra vez, tío. No me preparo para poder continuar. Tío, ¿qué le gustaría
que las nuevas generaciones, porque yo veo que todo esto viene de los fundamentos que nos da Armero, ¿cierto? Que nos da la camaradería de Armero, que nos da el ambiente, la relación de Armero. Pero ¿qué le gustaría que supieran las nuevas generaciones que recordaran de esa época de Armero? Que hubo personas capaces de hacer las cosas bien, que hubo, que hubo muchas personas que entregaron parte de su vida, parte de su familia, parte de su tiempo, ¿sí? Por no decir mucho de su tiempo, ¿sí? Para lograr estos resultados. Que ellos vieran, las nuevas generaciones vieran, que si los logros se tienen y llegan, si hay sacrificio, si hay voluntad, ¿sí? Si hay una, un orden y un deseo ferviente de hacer las cosas bien. Gracias, tío. Gracias, tío. Bueno, así hemos llegado al final de este episodio de Armerio Ciudad de Luz. Más orgulloso de Armero, de ser hijo de Armerita, sobrino de Armerita. No sé qué más cosas pueda decir. Las emociones me sobrepasan en este momento. Quiero hablarle a usted, Armerita, de nuevo, por favor. Si quiere contarnos su historia, si quiere recordar con nosotros, Armero, por favor, comuníquese conmigo a esta cuenta, a mis redes sociales que aparecen ahora en pantalla. Y hasta un nuevo episodio. Hasta pronto.